Bueno, pues nada, ya se están incorporando pues todas las personas que estaban inscritas, así que vamos a empezar con la sesión de hoy, que bueno, la hemos titulado Las tendencias en materia de segunda oportunidad y perspectivas nacionales. Ya hemos hablado durante todas estas sesiones de todo lo que conlleva la ley de segunda oportunidad, del perfil de aquellas personas que se pueden acoger a ella, de los criterios, de los requisitos, de casos de otras personas que ya se han acogido y cómo se ha concluido. Y hoy, bueno, pues tenemos que hacer un poco, pues queremos traer un poco esas tendencias dentro de la ley de segunda oportunidad y qué perspectiva hay a nivel nacional, y también, bueno, pasaremos un poco pues por cómo se está haciendo en otros países, ¿vale? Entonces, en esta última sesión volvemos a contar con Santiago Aparici y con Ramón Cantero, que ya estuvieron pues en una inicial y en la de la semana pasada. Y nada, os lo vuelvo a presentar porque yo creo que bueno, pues siempre es importante el ponerle, ya le ponemos cara, y también que sepamos exactamente quiénes son las personas que nos están contando este tipo de contenidos, ¿no? Santiago es director y es socio fundador y protector de la Asociación de Rescate Económico Ciudadano. Es director gerente del despacho de asesores y abogados A2 Aparici y García. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Tiene además un máster, un MBA. Una amplia experiencia en el ámbito mercantil, societario y concursal, tanto como administrador concursal como abogado para empresas. En especial tiene sobre todo mucha experiencia en pymes y autónomos. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Y Gracias a vosotros. Ramón Cantero es socio colaborador y mediador también en la Asociación Rescate Económico Ciudadano. Él se ha dedicado al mundo empresarial como gestor y administrador desde 1990 hasta 2014, que cierra su propia empresa que se dedicaba a la construcción, y tiene un amplio perfil empresarial y cuenta con una experiencia en el acompañamiento de aquellos autónomos y pymes que han sido declarados insolventes, así como en los trámites de la ley de segunda oportunidad. Es un ejemplo, Ramón, de esto que estamos contando. Así que nada, bienvenido, Ramón, muchas gracias por estar con nosotros hoy de nuevo. Gracias a vosotros. Y nada, os dejo, que vosotros sois aquí los que tenéis que contar y los que nos tenéis, los importantes, ¿no? Así que nada, después nos volvemos a ver. De acuerdo. Vale. Bueno, hoy vamos a empezar por haciendo un poquito hablar un poco del endeudamiento de los hogares que hay en general en Europa, para que se vea y se entienda también cómo son los procesos de segunda oportunidad en otros países europeos. Bueno, también explicaremos algo de los procesos de segunda oportunidad en los países anglosajones, en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, como podemos ver aquí en la gráfica, vemos que bueno, la tendencia del endeudamiento en general es por préstamos hipotecarios, préstamos de crédito al consumo y préstamo para compra de vehículos. Destaca en esta gráfica Dinamarca con un 238,9% de deuda en hogares sobre el Producto Interior Bruto Nacional. Vemos que es un endeudamiento importante, es decir, observamos que los países más desarrollados, más ricos de Europa, son los que mayor endeudamiento tienen. Bien. Bueno, a excepción de Alemania, que tiene un 90,86% de endeudamiento, pero bueno, hacemos un repaso. Dinamarca tiene un 238%,
Netherlands, es decir, Holanda, tiene un 213%, Suecia un 193%, Finlandia un 136%, United Kingdom, es decir, Inglaterra, 135%, Francia 120%, Irlanda 116%, Portugal 111%, Bélgica 109% y España 101% y Alemania 90%. Es decir, España es uno de los países que menos endeudamiento de las personas físicas tiene. Bien. Luego vamos a ver también la situación de los deudores fuera de España. Bueno, y en comparación con España, vemos que los concursos de acreedores de otros países, por ejemplo, tomamos los años de 2017 a 2019, vemos que el país que más concursos presenta es Francia, con más de 50.000 concursos durante estos 3 años. Luego luego viene Alemania, con en torno a unos 20.000 concursos. Después vendría el Reino Unido, Inglaterra, con unos 17-18.000 concursos al año. Después va Italia, con unos 12 o 13.000 concursos. Luego viene Portugal, con unos 8.000 concursos al año, una cosa así. Luego Dinamarca, que viene con también menos de 10.000 concursos. Y España, que va por debajo de todos, aproximadamente con 6-7.000 concursos al año de media. Bien, esto es un poco la gráfica y la estadística de los concursos que acontecen en los países europeos. Bien, vemos que España, es un comentario, para el nivel de población que tiene, que somos unos 46 millones, la verdad es que no se han presentado demasiados concursos. Quizás porque también la ley española fue la última o de las últimas en entrar en el escenario de la ley de segunda oportunidad, conocido también como el Fresh Start o empezar de cero, porque en España también hemos de decir que hubo unas ciertas reticencias a aceptar la segunda oportunidad por parte del Estado, porque aquí estaba consagrado el principio de responsabilidad universal por deudas. Entonces, fue a través de las directivas europeas y de la presión propia de Europa hacia España para que se implementara y se implantara una segunda oportunidad. Bien. En realidad, los miedos que habían acerca de la implantación de la segunda oportunidad eran un poco unos miedos un poco absurdos. ¿Por qué? Porque realmente la segunda oportunidad se concede tan solo a aquellos, como lo hemos repetido en varias ocasiones, que se concede a aquellos deudores que lo son de buena fe. Es decir, nunca se va a conceder la segunda oportunidad a alguien que sea un moroso profesional, es decir, alguien que vaya delinquiendo, alguien que utilice técnicas, digamos, oportunistas para obtener crédito y tal, y luego no pagar. No suele ser así. Normalmente el perfil de persona que se acoge a la segunda oportunidad suele ser aquel, como ya hemos repetido, de personas que entran en una insolvencia fortuita, es decir, no buscada, pues, por situación de mercado, porque el mercado puede venirse abajo, es un negocio igual, por un descenso de las ventas, por una enfermedad, en fin, por situaciones diversas que afectan a un autónomo o una pyme, y en ese caso, pues, es cuando la persona física puede acogerse a la ley de la segunda oportunidad. Porque recordemos que en España, para su concesión,
pues tiene que cumplirse una serie de requisitos, tales como no haber delinquido en los últimos 10 años, antes de solicitar la segunda oportunidad, es decir, no haber cometido delitos socioeconómicos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, contra los derechos de los trabajadores, delitos por estafa, etc. ¿no? O sea, es decir, que se trata de que sean personas que tengan una insolvencia, como he dicho antes, fortuita. Bien, con eso ha sido un recordatorio para entender un poco los inicios de la Ley de Segunda Oportunidad de España, que fueron en el año 2014-2015 que se inició, y bueno, luego pues ha empezado a extenderse y poco a poco se va dando a conocer. Aunque realmente yo me doy cuenta de que es una ley que mucha gente en España no la conoce. Quizás porque no se difunde lo suficiente o quizás pues no, la gente pues no acaba a veces de creerse que se puede liberar de sus deudas. Bien, bueno, ahora vamos a pasar también a comentar la normativa aplicable en materia de segunda oportunidad de otros países. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de Estados Unidos. En Estados Unidos se aplica también a particulares, pequeños comerciantes y profesionales. La norma global aplicable es el Código de Bancarrotas, que equivale a nuestra ley concursal. En esta norma federal se regulan los procedimientos de concurso de acreedores en general y se incluye la posibilidad de exoneración de deudas de personas físicas. Algunos bienes quedan siempre exentos y los que no se puede, y de los que no se puede privar el deudor. Por ejemplo, como serían las pertenencias, la ropa, las pensiones, la vivienda habitual, etc. Determinadas deudas quedarían en el sistema estadounidense, quedarían al margen de la liberación, que serían los impuestos, las multas, alimentos de los hijos, etc. Bueno, luego comentamos también un poco el sistema de Reino Unido. En este país podemos encontrar una equivalencia en la ley llamada Insolvency Act de 1966, en la que se pide en primer lugar un pacto con los acreedores antes de llegar a una resolución de insolvencia, que en el caso de particulares ha de ser declarada por un juez. Bien, luego pasamos a comentar un poco el sistema que hay en Alemania. El procedimiento concursal de Alemania está contemplado en el Código de Bancarrota o Ley Concursal. Entre otras posibilidades, dispone de un procedimiento dirigido a particulares dividido en las siguientes etapas. Se busca un acuerdo extrajudicial con los acreedores y si no se logra, se intentará un nuevo acuerdo con los acreedores con intervención judicial. Y si tampoco se consigue, se procederá a la liquidación mediante un proceso abreviado. Tras esta, se entrará en el procedimiento de exoneración de las deudas, o sea, de liquidación de las deudas no satisfechas si se cumplen algunos requisitos de honestidad y cooperación. Para valorar el cumplimiento de esos requisitos, se tiene en cuenta el historial, la información dada o el modo de vida reciente en cuanto a gastos. Obviamente eso viene referido pues, a que se haya llevado una vida normal, no a alguien que haya estado haciendo gastos de una manera díscola o de una manera tremenda, ¿no? Vale, por último, se le exige al deudor liberado un periodo de buena conducta de algunos años durante los que aún debería cumplir ciertas obligaciones de búsqueda de ingresos y de pago. Bien, vale, ahora comentamos brevemente Portugal, el sistema de Portugal, que se contiene en el Código de la Insolvencia y de la Recuperación de Empresas y sigue con variantes el modelo alemán. Luego el sistema de Irlanda se contempla en la Bankruptcy Act de 1988 y la Personal Insolvency Act de
2012, con bastantes similitudes a la normativa inglesa galesa. Vale. Luego pasamos a comentar el sistema en Austria. La regulación de la bancarrota privada sigue con algunas variantes del modelo alemán. Incluye asimismo pactos extrajudiciales y planes de pagos, además de la liquidación, y cuenta con centros de asesoramiento gratuitos. Bien, cosa que vemos que mira, en Austria pues un poco se hace lo posible por asesorar gratuitamente en este aspecto. En cambio, en España no hay esos centros de asesoramiento gratuitos, lo cual vendría bastante bien para que la gente al menos se informara. Bien. Equivalencia con otros mecanismos. Bien. Podemos hacer una comparativa con Francia. Los procedimientos se contemplan en el Código de Consumo en Francia y en el Código de Comercio, según el deudor sea solo particular, consumidor o bien un profesional, pequeño emprendedor o comerciante. Asimismo, se aplica a ciertos administradores y directivos. Bien, el procedimiento en Francia cuenta con las siguientes fases. Consta de una primera fase de conciliación bajo supervisión judicial. En esta fase se intenta que el deudor llegue a un acuerdo contractual con los acreedores que incluya un plan de reestructuración de los pagos en plazos e importes, y también interviene una comisión denominada de sobreendeudamiento de particulares, compuesta por representantes de la administración y de las partes. Tiene como fin impulsar el acuerdo manteniendo una renta mínima para el deudor. Como condición, el deudor debe evidenciar su buena fe y tener una situación económica que, aunque con problemas, no sea calificada como irremediable. Bien, seguimos con la comparativa con Francia. Si se llega a un acuerdo, la propia comisión supervisará su cumplimiento. Y si este fracasa, se pasará a un proceso judicial de liquidación. Se incluyen modalidades de salida distintas: planes de recuperación personal, imposición de medidas por la comisión si la situación del deudor se calificara como irremediable, liquidación de bienes no exentos y distribución del obtenido para pagar a los acreedores. Finaliza con la posible exoneración de deudas pendientes, con algunas excepciones, con vistas a la liberación y rehabilitación del deudor. Hay trámites muy simplificados en el caso de deudas pequeñas, y para los profesionales y pequeños negocios individuales se contemplan unos procedimientos similares, algo más complejos, con algunas variantes, como por ejemplo la posibilidad de impulsar planes de salvaguarda, reestructuración e iniciativa del deudor y de cesión de los negocios. Vemos que al estar más simplificado este sistema, hemos visto que en Francia se presentan bastantes más concursos que en el resto de Europa. Recordemos que en Francia, la gráfica que hemos visto al principio, se presentan más de 50.000 concursos en Francia. También es verdad que la población francesa es mayor que la española, pero si no recuerdo mal, ronda los 60 millones de habitantes. Pero vamos, que en pro de estar muy simplificado, más simplificado el procedimiento, pues siempre parece que es más fácil desarrollarlo y acogerse. Bien, luego vamos a hablar de la comparativa con Portugal. Vale, en Portugal, la ley de segunda oportunidad viene regulada en el Código de la Insolvencia y la Reestructuración de Empresas. Sigue principalmente el modelo alemán, y este consta del siguiente procedimiento. Se busca un acuerdo extrajudicial con los acreedores
Si no se logra, se intentará un nuevo acuerdo con los acreedores, con intervención judicial. Si tampoco se consigue, se procederá a la liquidación, el proceso abreviado. Tras esta, se entra en el procedimiento de exoneración de las deudas no satisfechas si se cumplen algunos requisitos de honestidad y cooperación. Por último, se exige al deudor liberado un periodo de buena conducta de algunos años durante los que aún deben cumplir ciertas obligaciones de búsqueda de ingresos y de pago. Bien. Bueno, ahora hemos hablado de los diversos regímenes de otros países europeos y la comparativa un poco con el de España. Y ahora vamos a hablar del resumen general del posicionamiento, o sea, el resumen general del posicionamiento de la ley de segunda oportunidad. Vale. Bien, en términos generales, el mecanismo de segunda oportunidad es una institución sólidamente implantada en las principales economías occidentales. Las principales potencias de la Unión Europea lo han ido implantando de manera gradual a través del derecho derivado, es decir, la publicación de directivas, informes y recomendaciones de sus órganos rectores. Casi todas las legislaciones están haciendo que los procesos para casos de insolvencia sean socialmente más comprensivos, extendiéndolos a los particulares y autónomos. En algunos países como Francia, Alemania y Estados Unidos, recurrir a este mecanismo es un proceso bastante habitual. España ha sido uno de los últimos países punteros de la Unión Europea en completar su normativa concursal con estas opciones de liberación de deudas dirigidas a particulares y pequeños negocios. Esto lo hemos comentado antes. En realidad, España en este tema estaba muy retrasada en ese sentido, de que hasta el año 2014-2015 no se empezó a aplicar la ley de la segunda oportunidad a los particulares ni a los autónomos. Eso era una cosa impensable. Obviamente, tras la gran crisis económica que se sufrió desde el año 2008 hasta el 2013, que fue una crisis que no tuvo parangón, originada por el tema del ladrillo, bueno, otras cuestiones que ya vinieron de fuera, como fueron la crisis financiera estadounidense, pues todo hizo todo ello hizo que la economía española cayera de repente y se produjera pues miles y miles de personas y empresas en situación de quiebra, ¿no? de situación de insolvencia. Bien, entonces a raíz de ahí es cuando el Estado, obviamente ya, y ya pues viendo también las directivas europeas y lo que nos recomendaba Europa, no le quedó más remedio que implantar e instaurar esta ley de segunda oportunidad, que tuvo grandes detractores porque lo que se conoce como el fresh start o empezar de cero, pues se le tenía ciertas reticencias o ciertos miedos, sobre todo por la banca, porque podían pensar que alguien que se acogiera a la segunda oportunidad podía dejarles impagados. Pero bueno, solo con ver las estadísticas hemos visto que tan solo unas 7.000 u 8.000 familias se han acogido en los últimos años, con lo cual eso es una gota de agua en un país de 46 o 47 millones de personas como es España. Es decir, no afecta para nada a la economía esto. En realidad, lo que sí que es verdad es que el fresh start, empezar de cero, es algo muy positivo. Yo, desde mi punto de vista, lo considero algo muy positivo para la economía, porque da lugar a que las personas que tienen posibilidades de ser gente emprendedora, pues pueda volver a empezar, pueda empezar dentro de un ciclo económico que genere impuestos, que pague impuestos, que vuelva a crear riqueza. Pero en cambio, si no se hubiera implantado esto, pues
solo hubiera quedado la posibilidad de estar al margen de la economía mediante testaferros o bien en la economía sumergida, con lo cual pues eso siempre es peor para cualquier economía de cualquier país, porque si se trabaja o se generan puestos de trabajo o se genera riqueza de alguna manera y no se pagan impuestos y no se está, digámoslo, en una situación legal, pues sirve de poco para el cómputo de la economía nacional. Bien, esto ha sido un pequeño recordatorio de cuando se integró la ley de segunda oportunidad. Bueno, ahora vemos que vamos a hacer un comentario sobre los contextos anglosajón y francés. ¿Vale? En los países anglosajones, el procedimiento, como hemos dicho, se conoce como fresh start, empezar de cero, y se constituye como una institución legal que puede llevar a lo que se denomina discharge, liberación económica. Son los países pioneros en este tipo de regulación en el ámbito internacional. También es verdad que son los países más desarrollados, y al estar más desarrollados, pues este sistema pues lo tienen mucho más integrado en su economía y en sus leyes que nosotros. La ley Enterprise Bill de Reino Unido está vigente desde el 2002 y es una versión mejorada y simplificada del proceso contemplado inicialmente. Consiste en una reestructuración clásica de la deuda que va desde la revisión del tipo de interés, del vencimiento del pago, hasta la capitalización de la deuda. Existe otro proceso paralelo a la reestructuración llamado el debt relief, alivio de la deuda, que pretende reducir la carga a los usuarios siempre y cuando no sobrepase las 5.000 libras esterlinas, es decir, unos 6.900 euros. Bien, en Francia, el presidente François Mitterrand impulsó en 1989 la ley Neitz, ley recogida en el Código de Consumo francés para aplicar la segunda oportunidad. Basta comprobar ante el tribunal pertinente la insolvencia del deudor para paralizar las medidas en su contra. Bien, continuamos ahora ya con la situación de los deudores en España. ¿Vale? Bien, aquí vemos aquí una pequeña gráfica que habla de la deuda de las sociedades no financieras y la deuda de los hogares. Bien, la deuda de empresas y hogares aumentó un 1,4% en el último año, alcanzando el 140% del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre del año 2021. La deuda de las empresas aumentó en 21.000 millones de euros en los últimos 4 trimestres y se situó en el 81,1% del Producto Interior Bruto, mientras que la deuda de los hogares se incrementó un 2,2 miles de millones, lo que representa el 59% del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre de 2021. Bien, nos observa pues, que se ha incrementado el endeudamiento y no es algo que resulte extraño porque desde luego pues la situación económica con la pandemia pues ha sido una situación bastante compleja y bastante difícil para muchos negocios. También es verdad que es una crisis muy asimétrica. Eso quiere decir que afecta a unos de una manera tremenda y a otros incluso les beneficia, ¿no? Es decir, va por sectores. Si ponemos el sector de la hostelería, pues vemos que ha sido, o del turismo, pues ha sido muy afectado por esta situación. Pero bueno, es lo que ha acontecido con la crisis. Esto ya pues,
nadie sabe muy bien cómo derivará la economía, pero bueno, desde luego yo tengo mi particular opinión y es que la economía española, igual que muchas de las economías europeas, se les va a dar los estímulos mediante ayudas. Claro, cuando esos estímulos mediante ayudas o cuando finalicen los ERTEs que se hicieron para la pandemia, pues claro, muchas empresas, desde luego, que están, digamos, ahora adormecidas, ¿no? Y de alguna manera están aguantando a base de esas ayudas, en el momento en que se dejen de darse esas ayudas o esos estímulos, pues pueden verse afectadas bastantes empresas, es mi opinión. Ojalá me equivoque, pero por desgracia creo que puede ser así. Bien, ahora pasamos a comentar la situación de los deudores en España, el concurso de acreedores de empresas presentados en los juzgados de mercantil. ¿Vale? Vamos a hacer un repaso desde el año 2008, aproximadamente, bueno, antes del 2008. Vemos que, bueno, en el 2008 fue cuando empezó todo el tema de la crisis del ladrillo, luego fue increciendo hasta tener el momento álgido de presentación de concursos de empresas, de sociedades, allá por el 2013, con la presentación de unos 14.000 o 15.000 concursos. Luego ya a partir del 2013, pues fue bajando la presentación de procedimientos. Luego a partir del 2018 volvió a subir. Bien, con lo cual pues, nos hacemos una idea de que la presentación de concursos de sociedades pues, ha sido pues, mayor en época de crisis que la presentación de concursos de personas físicas. Bien, luego también podemos ver los concursos de acreedores de empresas presentados en los juzgados de lo mercantil. Y lo podemos ver también en la gráfica por comunidades autónomas. Empezamos por la que más presenta. Concurso de acreedores de empresas es Cataluña, seguida de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Aragón y Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia, Canarias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra. Más o menos se ve pues, allá donde hay más empresas, donde hay volumen económico más importante, como puede ser Cataluña, Madrid o Comunidad Valenciana, pues se ha generado pues, mayor número de concursos. Bien. Luego, perspectivas nacionales a la ley de segunda oportunidad. Vamos a comentar. Bien, el objetivo es obviamente permitir a las personas físicas una segunda oportunidad, es decir, que tengan la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida a pesar del fracaso económico e incluso arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Bueno, luego los mecanismos equivalentes son, la ley concursal se trata del precedente directo de la ley de segunda oportunidad que se ha elaborado a su medida, configurándose, por tanto, como herramienta idónea para atravesar una situación de crisis, siempre que el deudor cuente con un buen historial crediticio. La ley concursal está constituida por el conjunto de normas que utilizamos para regular los procedimientos concursales de las empresas, como puede ser la regularización de los pagos pendientes ante los deudores por acuerdo mutuo o liquidación forzada,
Cuando recurrimos a la ley concursal se elimina la suspensión de pagos. En ese momento aparece la quiebra e instauramos, o sea, en su momento se instauró el concurso de acreedores, porque primeramente existía la ley de suspensión de pagos y, y luego ya pasó en el año 2002, si no recuerdo mal, se empezó a hablar de la ley concursal. De esta manera es como resolvemos la actual situación de insolvencia de forma legal. La ley concursal tiene como objetivo reflotar las empresas en crisis, ya que contribuye a un acuerdo amistoso entre acreedores y la persona deudora. Pero bueno, yo voy a hacer un comentario a eso. Realmente en España, las empresas que he visto que se han acogido al concurso generalmente han terminado en liquidación. Muy pocas se ha atajado la crisis a tiempo, porque por desgracia aquí en España la gente o los empresarios muchas veces tienden a esperarse demasiado para intentar realizar un plan de actuación o un plan de reactivación de empresa, y cuando ya se acogen al concurso de acreedores, pues ya es tarde, porque ya se han endeudado de tal manera que es muy difícil llegar a un acuerdo o a un convenio con los acreedores. Bien, evolución de modificaciones a la ley. La ley concursal del Real Decreto Ley número 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Esta es cuando empiezan a hacerse una serie digámoslo, de reformas en la ley concursal, reformas de cierto calado en el tema bancario y una serie de cuestiones relacionadas con las familias que estaban en una situación de pobreza o de vulnerabilidad. Luego está la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Pues en esa ley es cuando ya aquí se habla, bueno, del tema de las hipotecas, que era un grave problema, porque se ejecutaron casi 600.000 hipotecas y tenían que hacerse, digamos, leyes para poder reestructurar la deuda de las hipotecas, es decir, alargarlas mediante refinanciaciones o novaciones de deuda, que se llama, o incluso entrega de la vivienda para un alquiler social. Entonces eso pues, fue una manera un poco de frenar esa vorágine de ejecuciones para evitar que muchos españoles pues, se quedasen en la calle, porque recordemos que jamás se había producido tantas ejecuciones hipotecarias. La cantidad que yo he leído fue de más de 600.000 hipotecas durante toda la crisis, lo cual es una auténtica barbaridad. Bien, luego entró en vigor la Ley 25/2015, 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que convalida el Real Decreto Ley 1/2015 y establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que incluye por primera vez las personas físicas. Bien, aquí fue cuando la ley de segunda oportunidad, que en un primer momento entró en el año 2013, que era solo aplicable a los autónomos, aquellos que estuvieran ejerciendo una actividad económica por cuenta propia. Luego ya se extendió a todas las personas físicas. Yo, esto como hecho anecdótico, recuerdo que en las primeras fases de la ley concursal había gente que te venía al despacho pues que se habían dado de alta como autónomos para poder acogerse. Entonces, pues bueno, pues,
es un hecho anecdótico. Luego ya pues pasó la ley a ser pues ya a toda la ciudadanía. Bien. Luego, el 14 de enero del 2022 se publica en el Boletín Oficial del Estado el proyecto de ley de reforma del texto refundido de la ley concursal, que introduce importantes modificaciones respecto a la actual normativa concursal y muy especialmente en lo referente al mecanismo de segunda oportunidad y exoneración del crédito público. Existirá un antes y un después en el mecanismo de segunda oportunidad una vez entre en vigor la nueva reforma cuya vigencia está vaticinada para el próximo 30 de junio del 2022. Ahora voy a hacer una pequeña reseña sobre las principales novedades que va a traer la ley que se aprobará a mitad de este año de 2022, hacia junio, porque son novedades interesantes de comentar. Bueno, realmente lo que hemos de decir es que el texto refundido ha estado en vigor desde el mes de septiembre de 2020 hasta mitad del 2022, con lo cual ha estado muy poco tiempo vigente. Bien, los principales cambios que se van a introducir son que se introduce la figura de los denominados planes de reestructuración empresarial, que es una herramienta preconcursal dirigida a superar o evitar la insolvencia, que incentivará una actuación adelantada y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito. Bueno, según el Gobierno, los nuevos planes de reestructuración empresarial vendrían a sustituir a los actuales acuerdos de refinanciación. Además, entre sus ventajas destacan: se trata de un mecanismo flexible y ágil desde un punto de vista procedimental. Contribuirá a la descongestión de los juzgados mercantiles y liberará recursos y permitirá una mayor eficacia del concurso. Segundo cambio es que se instaura un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más ágil, digitalizado y con un coste muy reducido, que incrementará la posibilidad de continuidad de las empresas viables. Las partes se comunicarán a través de formularios gratuitos y disponibles online. Bueno, esto pues, si se abarata el procedimiento, pues será positivo para aquellas personas que quieran acogerse, porque obviamente pues será más económico. Bien, en tercer lugar, se modifica el procedimiento de segunda oportunidad dirigido a personas físicas, consumidores, autónomos en concurso. A través de esta anunciada y profunda reforma se impulsará a quienes deseen volver a emprender o continuar con su actividad económica sin el obstáculo de deudas de una iniciativa empresarial previa. Es decir, que parece que el Estado querrá ayudar. Bueno, eso ya lo veremos a ver cómo lo hacen. Yo soy un poco escéptico en ese tipo de cosas que aparecen en las leyes, porque luego muchas veces no se cumplen. Bien, bajo ciertas garantías y sujetándose a un plan de pago, se habilitará la exoneración de las deudas de los interesados sin necesidad de una liquidación previa de los activos empresariales o de la vivienda habitual del mundo. Eso es una buena medida, porque realmente cuando uno se acogía a la segunda oportunidad actual, en teoría había que liquidar los activos si teníamos un pequeño negocio. Bien, o bien había que liquidar la vivienda habitual del deudor. Vale. Este tema de la no liquidación del negocio es positivo porque de alguna manera pues, se deja con el medio de vida necesario al emprendedor para que continúe con su actividad y no tenga que hacer pues eso, lo típico
de ponerlo a nombre de un amigo, de un familiar, etcétera, en fase de liquidación, pues que alguien llegaba, compraban el negocio, etcétera, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues ahora se permitirá pues, el que continúe con el negocio y se permitirá que pueda permanecer en la vivienda, lo cual es muy importante porque, claro, la vivienda, pues, como todos es sabido, si había una vivienda que estaba muy despejada de cargas, pues en ese caso había que liquidarla y con el producto obtenido, pues proceder a pagar las deudas. Bien. Ahora lo que venía pasando en los concursos es que aquellas viviendas que de alguna manera tenían una carga hipotecaria pareja o muy similar al valor del inmueble, esa vivienda dentro de los planes de liquidación al final no se ejecutaba, porque muchas veces esa vivienda, la cuota hipotecaria se estaba pagando. Y entonces la gente pues no perdía la casa de esa manera. Claro, si te metes en un procedimiento de segunda oportunidad donde la vivienda, pongamos que vale 200.000 y las deudas son de 50.000, pues en ese caso la vivienda irremisiblemente salía a subasta o se hacía una venta por parte de la administración concursal y se liquidaban las deudas. Bien, continuamos con las novedades. Bueno, al hilo del plan de pagos que habrá que proponer en esta nueva ley concursal, tendrá una duración límite máxima de 3 años. ¿Vale? Excepcionalmente, cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor, el plan de pago se ampliará a 5. Y además se incrementa la relación de deudas exonerables y se suprimen ciertas restricciones para poder acceder a las exoneraciones. Bueno. Vale, otra novedad es el anteproyecto de la ley, el anteproyecto de ley de reforma del procedimiento concursal con la única intención de aumentar su eficacia. Así se introducen numerosos cambios dirigidos a agilizar el procedimiento, a favorecer la aprobación de un convenio cuando la entidad sea viable y a facilitar la venta de unidades productivas o, en su caso, su liquidación. Bueno, esto va más referido al tema de sociedades. También pues, se intentará dar incentivos a la retribución del administrador concursal condicionados a la celeridad y agilidad del procedimiento. Es decir, aquellos administradores concursales que sean rápidos y lleven el procedimiento de manera ágil, que no se quede el procedimiento ahí en los juzgados enquistado y tal, pues tendrán unas mejores retribuciones. Bien, por último, cerrando este listado de principales cambios, destaca la imprescindible modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en particular como complemento obligatorio para las medidas anunciadas en líneas anteriores, resulta necesario descargar de competencias a los juzgados mercantiles y a las secciones especializadas de las audiencias provinciales. Bueno, esto no tiene mucho que ver con el concursal, pero lo que sí que se hace es que de alguna manera hay algunos litigios que se pasan en los juzgados de lo civil para evitar el colapso de los juzgados de lo mercantil. Porque esto, no olvidemos una cosa, y es que de una manera bastante progresiva, yo entiendo que va a haber un aumento de los concursos de acreedores durante los próximos años, porque, como he dicho antes, en cuanto a los estímulos de la economía, es decir, las ayudas dadas por Europa o dadas por el Estado, dejen de tener vigencia, pues obviamente muchos negocios pues no podrán continuar, porque estaban basándose o estaban sosteniéndose en base
a esas ayudas. Entonces, de alguna manera, pues es muy posible que aumente el número de sociedades en concurso, que entiendo que serán más bien sociedades, pues bueno, sociedades más bien pequeñas, pymes que se llaman, que no tendrán, la mayoría no tendrán activos o muy pocos activos, lo cual al final será la presentación de muchos concursos de sociedades en su modalidad express, es decir, concursos para obtener la liquidación de la sociedad y su correspondiente extinción en el registro mercantil. Luego, hombre, pues ya las grandes sociedades o las grandes empresas que hay en este país, que tampoco es que sean muchas, pues esas empresas, pues bueno, también pues ya se verán en su momento si tienen que realizar pues planes de reestructuración o convenios o lo que sea. No es lo mismo que caiga una empresa que factura 500.000 euros al año que caiga una empresa que factura pues, 20.000 millones al año, ¿no? Es muy diferente. Bien, bueno, pues esto es un poco el comentario acerca de la evolución de los concursos. Bien. Luego podemos hablar de que exista un cambio de paradigma. Parece. Apenas 9.000 personas se han acogido a la ley de segunda oportunidad desde su entrada en vigor. Bueno, esto quiere decir 9.000 personas que han tenido la condonación de la deuda, que han obtenido el BEPI. Es el récord de personas acogidas a la ley de segunda oportunidad. En los 9 primeros meses de 2021 se han contado con 7.402 familias que han acudido a concursos de acreedores, cerca de 600 más que en todo el 2020. Bien, evidentemente en el 21 ha habido mayor número de concursos por dos motivos. Pues, evidentemente en 2020 ha afectado a la economía de bastantes familias de manera negativa y en el 2021 que digamos se volvió un poco a una normalidad, entre comillas, pues se empezó a acoger determinadas personas o familias a la ley de segunda oportunidad. Pero bueno, tampoco, estadísticamente tampoco es un número de concursos muy elevado para el número para la población que hay en España. Pero bueno, pero entiendo que poco a poco pues la gente irá acogiéndose a la ley porque evidentemente es una posibilidad que se brinda y que ahora al parecer con la nueva ley que entrará en junio de 2022 pues el proceso será algo más económico, el proceso será algo más ágil y al parecer será un poco más sencillo. Bien, luego hay unas cuestiones que son interesantes para entrar a debatir, ¿no? Al hilo de esto que hemos comentado, que es causas directas e indirectas del aumento en beneficiarios de la segunda oportunidad, es decir, si van a haber más o van a haber menos. ¿Existen aspectos de mejora del procedimiento de segunda oportunidad? Bueno, pues un poco por lo que he comentado. En teoría sí, luego ya pues en la práctica pues habrá que verlo. Vale, luego la no inclusión de la deuda pública con Seguridad Social o Hacienda. Aumento o reducción de las cifras de participación a largo plazo. Establecimiento como mecanismo de recurso regular en el futuro próximo. La versión española es una de las más limitadas de la Unión Europea. Bueno, más limitadas en cuanto a la concesión del beneficio. Bien, bueno, pues esta cuestión pues puede abrirse un poquito de debate, por lo que damos turno
intervención a Ángel para que podamos ver algunas cuestiones o temas que puedan surgir a raíz de estas cuestiones que hemos comentado. Perfecto, nada, Ramón, muchísimas gracias por toda la intervención. Y nada, como bien decías, ahora vamos a darle paso a Ángel Fernández, que bueno, va a lanzar una serie de preguntas que es cierto que nos han ido surgiendo a lo largo de todo el proyecto y ahora, porque continuamos con él hasta finales de julio, entonces bueno, pues queríamos plantearosla. Ángel. Vale, gracias Santiago, gracias Ramón. Como siempre creo que ha sido bastante ilustrativa la sesión y además en esta habéis dado bastantes datos que son relevantes para ver un poco cuál es la situación que hay ahora mismo, ya no solo en España, sino en el contexto internacional, en esta materia que bueno, que al final está siendo tan relevante dentro del programa que está desarrollando la Junta de Extremadura. Hay una serie de cuestiones que, a pesar de que, bueno, como decía Pilar, a pesar de que algunas de ellas se han ido respondiendo, han seguido lanzándolas. Entonces, bueno, queremos hacer como una especie de recapitulación sobre ellas, pero aprovecho que, sobre todo en esta parte final, habéis estado comentando como esos nuevos cambios o, bueno, esos principales cambios que se van a incluir dentro de la nueva normativa para poner el foco en algunas preguntas que se han ido lanzando en ese sentido, ¿vale? La primera es, habéis hablado de un cambio en el horizonte temporal del plan de pago, ¿verdad? Ahora pasaríamos a hablar de 3 y 5 años, ¿no? Sí. ¿De qué depende exactamente que sean 3 o 5 años ese Pues horizonte parece temporal? ser de si se liquida o no la vivienda habitual del deudor. Vale, ¿Eh? entonces si se liquida la vivienda, ¿estaríamos hablando de un plan a 3 o a 5? Parece ser que a 3. Vale, vale. Y en relación a esa herramienta preconcursal que habéis comentado, ¿cuál es exactamente la referencia o el funcionamiento? Bueno, pues básicamente se podrán proponer acuerdos, propuestas de pago parecidas a los planes de refinanciación, es decir, con promover quitas y esperas. Lo que pasa es que no he visto todavía los plazos de tiempo para proponer el pago, ¿vale? Pero obviamente se podrán promover quitas. En el fondo, pues todo acaba siendo bastante parecido a lo que había en la otra ley, pero con algunas novedades. O sea Vale. Principalmente con esta nueva ley incentivan más la continuidad que no la desaparición. Claro, justo esa es como la siguiente pregunta que han lanzado, el tema por aclarar lo de la no liquidación. ¿A qué se hace referencia exactamente con eso? Que se han dado cuenta de que esta ley era como una muerte anunciada y bueno, eso era enterrar sociedades o actividades y luego por contrapartida el deudor, aunque tenga el BEPI, se encuentra en esa situación, claro, indudablemente tiene que continuar trabajando y de hecho la sociedad, como he comentado en varias ocasiones, necesita de este tipo de personas que son las que están acostumbradas a luchar en la vida. Pues de esta forma ellos ya no se ven abocados a una liquidación, sino que te van a incentivar con el fin de que puedas continuar con tu actividad. Vale, entendido. Bueno, nos preguntan también si, bueno, cómo ha afectado el tema
el tema COVID al procedimiento, es decir, si se están alargando los tiempos, se están reduciendo o bueno, si se están manteniendo igual. A ver, depende de cada procedimiento, que se puede alargar más o menos, pero en sí los juzgados están sobrecargados y se están alargando, pero es por la propia carga de trabajo. Son procedimientos que teóricamente deberían durar relativamente poco, pero por la carga de trabajo que tienen los juzgados, pues se alargan los plazos. Bueno, muchas veces también, aparte de la carga de trabajo, es que hay una cuestión real, ¿no? Y es que como se derivó los concursos de personas físicas, la Ley Orgánica del Poder Judicial le dio competencia a los juzgados de lo civil. El problema está en que el personal que trabaja en los juzgados de lo civil no está preparado para la tramitación de estos procesos, ¿vale? Con lo cual, muchas veces cuando les entra un procedimiento de estos, pues se les enquista un poco, a no ser que el abogado pues vaya un poquito intentando ir forzando un poco al juzgado para que vaya moviendo ficha en muchas ocasiones, pues ese es uno de los problemas también, que los juzgados pues no tienen la experiencia suficiente para la tramitación ágil de un procedimiento de estos, de ley de segunda oportunidad. Sí, vamos, que al final el tema ya no es la pandemia, sino que es algo más de fondo, que al final es la asignación. Es que, claro, los juzgados, pues daros cuenta que la ley concursal o los procedimientos concursales son procesos que tienen varias secciones y varias fases. Entonces, conocer todo eso de arriba abajo, fijaros que era una competencia especializada de los juzgados de lo mercantil. Y esto pasó realmente a dárselo a juzgados que no habían tramitado nunca ningún concurso. Además, a mí, por ejemplo, en la práctica habitual, muchos funcionarios me han dicho, es que nosotros no tenemos ni idea de esto. Vamos haciéndolo sobre la marcha como podemos. Pero el Ministerio de Justicia ni siquiera les ha dado una formación o les ha apoyado para poder tramitar estos procedimientos, con lo cual, pues es un problema ahí latente. Entonces, muchas veces, pues esos concursos van lentos por eso, entre otras cosas, ¿no? Vale, perfecto, entendido. Vale, pues pasamos entonces a las preguntas que bueno que se han ido repitiendo a lo largo de todas las sesiones y que bueno, a pesar de haberlas aclarado en varias ocasiones, pues la gente ha seguido mandando mensajes para consultarnos las mismas. La primera de ellas, que es probablemente sin duda es uno de los temas más repetidos y que al final y vosotros también nos podéis dar bastante luz, es el tema de los costes. Exactamente, ¿cuánto nos puede costar abordar el procedimiento? Vale. Pues dependiendo la deuda que tenga, es decir, activo y pasivo. Es que habla de un mínimo. Pero vamos, estamos hablando en el cómputo global, aunque como he comentado, la asociación de trabajadores de cuotas mensuales que pueda la gente afrontarlo sin ningún problema. Estamos hablando de una deuda aproximadamente en torno a los que no supere los 100.000 euros, pues un coste de abogado y procurador en torno a los 3.000, 3.500 euros. Luego tiene notaría o cámara de comercio o registro mercantil unos 300, 350. Y el mediador o administrador concursal, que suele ir a tablas en esas cantidades, pues estamos hablando de torno a otros 1.000 euros, más o menos. O sea, en el cómputo global calcula que máximo 5.000 euros en una deuda de unos 100.000. A pagarlo durante un periodo bastante largo, que puedan ser 2 años o 2 años y medio.
Sí, que en de realidad cuotas, no es un desembolso inicial. claro. Ujú. A ver, si al final consigues la exoneración de toda la deuda, pues estás cambiando 100.000 euros por 5.000. Sí, sí, no, total. Y entiendo que, bueno, pues, teniendo en cuenta las diferentes cuestiones que nos han hecho en este sentido, el precio varía en función de la magnitud de la deuda, entiendo. Sí, sí, digamos, el administrador concursal o mediador va a tablas. Ellos, los importes que tienen son muy bajos. Pero en los concursos de personas físicas, el mediador, dentro de sus tablas, tiene, si es un concurso de un comerciante, se hace una reducción de sus aranceles, o sea, de sus honorarios del 50%. Y si es de persona física, se hace una reducción del 70%. Con lo cual, pues bueno, hay veces que los honorarios del mediador quedan muy restringidos. Pero bueno, también es verdad que hay veces que entre vendedor y mediador se llega a un acuerdo y se le paga algo más, porque es que a veces ha pasado que un procedimiento muy complejo y tal, a lo mejor el mediador concursa al administrador, según las tablas le han salido unos honorarios de 300 euros para estar ahí trabajando 2 años. ¿Me comprendes? Entonces, pues bueno, al final se trata de que la cosa también pueda ser posible, porque claro, no puedes tener tampoco ahí a un mediador 2 años por 300 euros. Entonces, lo sensato es llegar a un acuerdo razonable con él de abono de honorarios de una cantidad un poco mayor, que al final la gente pues que tiene una cierta actividad pues prefiere tener una buena relación con el administrador y que no haya problemas en el sentido de que el administrador esté quemado y que, bueno, pues que se pueda el procedimiento llevar de una manera razonable. Es decir, lo que ha comentado Ramón anteriormente, que a lo mejor por los honorarios sean de 1.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que los mediadores o los administradores concursales se pliegan y se ciñen a cobrarlo varias veces o al final del procedimiento incluso. En fin, al final hay bastante buena voluntad, muy buena voluntad por parte de todos los profesionales que intervienen en el procedimiento, ¿vale? Con lo cual, al final un poco se trata de hacer lo posible, porque claro, tengamos en cuenta que todos los profesionales que intervienen pues tienen una actividad o un despacho abierto y obviamente pues tienen que cobrar unas cantidades para llevar y tramitar todo ese proceso que es largo y complejo. Pero bueno, al final siempre que hay buena voluntad entre todas las partes y suele haberla, no suele haber problema. Vale, nos ponen un poco más bueno, por poner un poco más el foco en esta cuestión, nos preguntan que si es proporcional, es decir, que si en el caso de tener una deuda aproximada de 50.000 euros, que si estaríamos hablando de entre unos 2.500 a 3.000 de coste. Pues no es proporcional. Contra más baja, pues es un poquito menos. Cuando varía el porcentaje es más bajo cuando es mayor la deuda. Al final hay un coste mínimo que se debe de tener. No sé si son 50.000, pues a lo mejor con todo puede estar en 4.000, 3.500, 4.000, pero no es la mitad. O sea, no es un 5%, por decirlo de alguna forma, de todo, no. Sería un porcentaje un poco más, pero no la mitad. Vale, y en relación justo a este tema, que al final estamos hablando de cantidades, ¿hay algún punto en el que vosotros, bueno, un punto de acumulación de deuda en el que vosotros aconsejéis acogerse a este procedimiento? Es decir, no lo sé, a partir de qué cantidad, o bueno, no sé si quizás está más enfocada a la situación personal.
Hombre, hay que valorar la situación personal de cada deudor, ¿vale? Y de alguna manera, pues hombre, ahí a partir de ahí aconsejarle. Pero obviamente, vamos a ver, el perfil medio de gente que tiene un problema de sobreendeudamiento, pues es gente que te viene fácilmente con 100 o 150.000 euros de deuda, o más, porque también está la hipoteca de la casa, luego pues préstamos personales, vehículos, préstamos con financieras y todo eso al final el sumatorio, a lo mejor si tienen una hipoteca, pongamos de 80, 90.000 euros o más, te puedes ir fácilmente a entre 100, 150.000 euros de deuda. Deber hoy en día 50.000 euros, por ejemplo, no es un gran endeudamiento, pero claro, hay personas que dependen de su volumen de ingresos, por 50.000 euros le parece una gran cantidad. Claro, si debes 50.000 euros, pero tienes una nómina de 2.000, pues hay que llevar cuidado porque tienes que hacer una propuesta de pago que no sea muy leonina para el banco, porque claro, te podría decir que estás intentando aprovecharte de la ley, porque claro, si tú cogieras una deuda de 50.000 y la reestructuras a 10 años con una quita no muy grande, a lo mejor del 30%, pues sería una cosa factible para pagarlo. Otra cosa es que te vas 50.000 euros y no ganes nada o tengas o subsistas a base de una ayuda o de un sueldo mínimo de media jornada, claro, entonces ahí pues habría que plantear una quita mayor, ¿eh? Pero bueno, todas esas situaciones hay que verlas un poco en cada caso concreto, ¿no? Valorando el importe de la deuda y el importe de los ingresos que tiene el deudor. Porque, claro, a mí hay veces que me han venido personas con deudas de 30.000 euros y que tenían una nómina de 2.500, yo le he dicho directamente que no, que a la ley de segunda oportunidad no se puede acoger porque realmente le van a decir que tiene capacidad económica y que tiene que reestructurar la deuda, ¿eh? O sea que esa es un poco la cuestión, ¿eh? Y en relación a eso, bueno, perdona, continúa, Ramón. Sí, cada procedimiento es un mundo. Bueno, es que tengo 50.000 euros de deuda. Aquí viene gente con que tiene un acreedor o dos y otro que tiene 20. Entonces, claro, tiene deudas a 500 euros, entonces imagínate negociar todo eso. No hay que decidir si lo que meramente es llegar a un acuerdo refinanciatorio o pasa a un procedimiento de segunda oportunidad total. O sea, es que varía mucho el coste también en base al número de acreedores. El trabajo no es lo mismo rellenar una hoja con un acreedor o dos que rellenarlo con 20. Sí, no, claro, al final es un aspecto bastante relevante y no será lo mismo tener una gran deuda solo con uno que deuda mucho más pequeñas con pues 10, 15 acreedores. Entonces entiendo. Pero bueno, para que la gente también que nos escucha o que pueda tener una cierta idea, como hemos comentado, la asociación trabaja con una cuota, ¿vale? Una cuota que normalmente ronda los 150 euros al mes, ¿vale? Con lo cual, con esa cuota, pues, de alguna manera, pues se cubre los honorarios de lo que sería el abogado, ¿no? Y luego ya los extras serían, pues como hemos dicho, pues la notaría o la Cámara de Comercio y luego ya, pues en su momento se hablaría de los honorarios o de los aranceles, más bien aranceles del administrador concursal, ¿vale? En fin, esa es un poco la cuota media que se paga, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, en función de cada
de cada interesado, ¿no? Y bueno, y esa es un poco la manera. Es decir, la asociación lo que ha intentado durante estos últimos años es, ha intentado posibilitar que personas que tienen un sobreendeudamiento y tienen una situación económica, digámoslo, pues complicada o mala, pues pueda en un momento determinado acogerse. No es como cuando entras a un despacho de abogados normal, por decirlo de alguna manera, y te dirían, oiga, pues traiga usted de entrada 3.000 euros. En ese plan, claro, es muy difícil que alguien que está en esa situación pues pueda pagar cantidades de ese estilo, ¿no? Por lo tanto, un poco para que entienda la gente, las personas que nos escuchan, pues esas son las cantidades en las que puede moverse la cuota. ¿Vale? Vale, vale, entendido. Y bueno, nos hacen una pregunta que se sale un poco del tema del tema costes, ¿vale? Bueno, nos indican cuando no se tiene nada, no se puede hacer propuesta alguna. En estos casos, ¿es posible acceder al BEPI directamente? ¿Cuál sería el cauce? Si no se tiene nada, ningún activo, bueno, pues si no se tiene ningún activo, no, hay que hacer la propuesta de la nuestra judicial de pagos, porque hay que hacerla. Se puede pedir una quita elevada y luego, pues ya dentro del concurso, solicitar, hablar con el administrador y solicitar la conclusión del concurso por inexistencia de masa activa y concluirlo cuanto antes. Vale. Vale, bueno, si la persona que ha realizado la consulta quiere indagar un poco más, puede preguntarnos directamente, ¿vale? Bueno, al email del programa o bueno, consultar con los datos que aparecen aquí. Vale, tenemos una última pregunta relacionada con el horizonte temporal, es decir, ¿qué tiempos se manejan en este procedimiento? ¿Cuál es la generalidad dentro de que cada cosa será, de que cada caso será un mundo? Pues desde que se tiene toda la documentación presentada en notaría, pues un procedimiento con otro puede estar en torno a un año, más o menos. O año y medio. Si va todo más o menos bien. También hay procedimientos que, como hemos dicho, pues se enquistan, pero también un poco por el interés también del propio deudor, porque hay mucha gente que dice, oye, pues mira, yo mientras me podáis mantener en la vivienda, si esto no corre prisa, pues yo prefiero estar aquí en la vivienda y que esto vaya avanzando poco a poco. A lo mejor hay casos que se nos han estado 3 y 4 años así, porque digamos que el estar en concurso ha paralizado la ejecución hipotecaria y de alguna manera para ese deudor ha sido beneficioso en la situación en que se encontraba estar en la vivienda porque se evita pues pagar un alquiler si tiene que dejar la vivienda. Por lo tanto, la casuística es muy variada porque depende de la necesidad de cada individuo o de cada persona. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que es una situación, el concurso, que afecta a tantas cosas de la vida de un particular, pues que hay que valorarlas todas en su conjunto y al final llegar a una línea de actuación idónea con el cliente o con el asociado, ¿no? En ese sentido. Entonces, es que influye en el embargo de la nómina, influye en la paralización de la ejecución hipotecaria, influye en que podemos tener paralizadas todas las ejecuciones, con lo cual eso nos da tiempo para poder recomponer la situación económica de una familia. Es que afecta a muchos planos. Entonces, como afecta a muchos planos, pues al final generalmente pues se dice, bueno, pues dentro de estas
situaciones, pues me atrevería a decir que son varias, ¿no? La casuística de deudor con ejecución hipotecaria abierta. Pues muchas ocasiones esa persona te pide, por favor, que esto vaya lo más lento posible, ¿vale? La ejecución hipotecaria. O no, yo no tengo vivienda y quiero intentar llegar a un acuerdo con mis acreedores lo antes posible. Bueno, pues ese intentará ir la cosa rápida. Y no tengo nada que liquidar. Luego están los que tienen varios bienes que están para liquidar, que eso es un plan de liquidación que tarda cierto tiempo, porque el plan de liquidación lo tiene que hacer el administrador concursal y eso tarda tiempo. En fin, que la casuística es variada en cada caso. Y en cada caso pues, se estudia de una forma un poco pormenorizada y a la medida de cada persona, de cada deudor. Sí, yo creo que por eso bueno, es bueno hacer esa recomendación que hemos hecho ya en más de una ocasión, que es cuando se tenga un problema de este tipo acudir a un profesional, ¿no? Porque al final Claro. se va a poder buscar ahí el margen necesario, margen suficiente para poder continuar con esto. Pero al final del todo, Ángel, voy a decir una cosa muy clara, es decir, la inactividad, si tenemos ingresos y tenemos unos bienes que queremos un poco salvaguardar, la inactividad pues al final hace que te paralicen, te pagan la nómina, te dejan, digamos, paralizado. Con lo cual, la mejor solución es acogerse a la ley de la segunda oportunidad, en los supuestos de que haya un sobreendeudamiento y que, bueno, pues que al final pues, se cumplan los requisitos que todos sabemos de ser deudor de buena fe, no haber delinquido en los últimos 10 años, no haberse acogido también en los últimos 10 años a la ley de segunda oportunidad. En fin, para mí vale la pena. De hecho, el otro día mostramos un caso real de una persona que se había acogido, que dijo con sus propias palabras que le había cambiado la vida totalmente desde que se exoneró a como estaba antes todo empastrado con ejecuciones, todo embargado y estaba en una situación muy calamitosa. Era José Antonio Ángel, si no recuerdo mal, uno de los deudores que pasó por la asociación y que al final contó su experiencia y que dijo que al final, pues para él, en la balanza, pues fue una experiencia muy positiva y que de alguna manera le había cambiado. ¿Eh? O sea, por lo tanto, es positivo y bueno acogerse a la ley de segunda oportunidad. Sí, además, Santiago, como yo creo que hemos hablado alguna vez con vosotros, que hay un componente de empatía y de ponerse en lugar del otro y a nivel psicológico, ¿no? Muy importante en todo este procedimiento, que yo creo que es cierto que en todos los procedimientos en los que tengas que tener algún conflicto pues con la ley de alguna forma, ¿no? Siempre te genera, pero yo creo que este más, ¿no? Porque yo creo que cuando llegan ya a vosotros, la labor que hacéis no es de poneros en la piel del otro y que bueno, conocéis perfectamente. Aquí, Pilar, la labor que hacemos, yo siempre lo digo, es que a veces digo, soy psicólogo, soy abogado, soy, en fin, claro. Un poco, porque claro, la gente te viene con muchas dudas, muchas preguntas, con muchos miedos, y entonces, pues bueno, intentas dentro de la realidad, pues aclararle la situación y decir, pues mira, esto vamos a ir por aquí. Y al final, pues como todo, pues si la persona confía en la asociación o bueno, el profesional que se ponga a llevarle el procedimiento, pues de alguna manera, pues, pues eso, al final logrará pues, tener unos beneficios a medio y largo plazo. ¿Vale? En fin, que a mi juicio es positivo el acogerse. Sí, de hecho, bueno, realmente la filosofía de este proyecto de la Junta de Extremadura siempre ha sido el evangelizar, ¿no? el poner en conocimiento de todo el mundo y darle difusión
pues a esta vía, que es cierto que pues somos más reticentes por nuestro carácter a nivel de sociedad y a los datos que hemos visto hoy nos remitimos, ¿no? Entonces, sí que es cierto pues que es una vía más que además te cambia la vida, como bien dice Santiago y Ramón, porque es verdad que todo el que hemos tenido la oportunidad de escuchar a toda aquella persona que nos ha expuesto su caso y a otras personas que, bueno, que vamos conociendo en el camino, es cierto que bueno, pues que les cambia la vida, porque de algún, o sea, un problema que se podía solucionar, pero que tú cuando estás ahí no lo llegas a ver, ¿no? Entonces necesitas esta ayuda de conocimiento, de profesionales. Entonces, bueno, en resumen, como decía Santiago, pues merece la pena, ¿no? El que se conozca y el que se valore la posibilidad de acogerse a esta ley. Exactamente. Pues nada, yo por nuestra parte agradeceros una vez más que hayáis estado con nosotros pues en este curso profundizando sobre toda la materia, los matices, los criterios de la ley de segunda oportunidad y además que nos hayáis hecho partícipe de diferentes casos que tenéis dentro de la asociación, porque me parece que no hay mejor forma que el verse en otro, ¿no? El ver el testimonio de otro para sentirnos, para coger seguridad y darnos como esa fuerza de poder acogernos y conocer, ¿no? Y preguntar. Así que nada, que muchísimas gracias una vez más y nada, y bueno, ahí tenéis también que pues la asociación hace una labor que nada, que todo el que quiera, pues ahí os tiene de referencia, ¿vale? Muy bien, pues gracias Así a que, vosotros. pues nada, por ya cerrar el día de hoy, simplemente comentaros a todos los que nos habéis escuchado que tenemos el próximo 8 de marzo, el próximo webinar que va a trabajar, o sea, que va a tratar sobre cómo mejorar mi negocio y nuevos modelos de negocio y estrategia empresarial. Os podéis inscribir en la página del programa dentro de Extremadura Empresarial, programa Segunda Oportunidad. Y bueno, pues también están dentro del propio programa pues abierta el servicio de asesoramiento que es continuado y que bueno, pues que todo aquel que tenga o que quiera modificar algo en su negocio, pues nada, estaremos encantados de poderos asesorar y poderos ayudar. Así que nada, todo el webinar quedará colgado y nada, lo podéis ver en la página de Extremadura Empresarial. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.